La osteomielitis es una infección súbita o de larga data del hueso o de la médula ósea. Normalmente es causada por bacterias piógenas o microbacterias y hongos. La infección también puede empezar en otras partes del cuerpo y propagarse al hueso a través de la sangre o después de una cirugía del hueso. Esto es más probable si la intervención se realiza después de una lesión o si se colocan varillas o placas de metal en el hueso. Los factores de riesgo son el trauma reciente, diabetes, hemodiálisis, drogadicción intravenosa. En los niños casi siempre están involucrados los huesos largos, en los adultos los huesos de los pies, las vértebras, las pelvis son los más comúnmente afectados. La osteomielitis la podemos clasificar según su etiología, según su patogenia y según su cronología. Según su etiología, la vamos a subdividir en osteomielitis bacteriana, osteomielitis parasitaria, osteomielitis viral y según su patogenia, por vía hematógena, por continuidad y por contacto directo. Según su cronología, la vamos a subdividir en osteomielitis aguda, osteomielitis subaguda y la osteomielitis crónica. Hay términos específicos que tenemos que considerar para el diagnóstico por imagen. Una infección ósea puede causar todos estos hallazgos o no. Este espectro por lo general está en relación con la osteomielitis crónica. A la infección inflamación de la corteza la vamos a llamar osteoitis. A la infección inflamación del periósteo lo vamos a llamar periostitis. En un foco infeccioso se va a formar tejido de granulación, el cual puede aislar un fragmento óseo. Al no estar unido al hueso viable lo vuelve un hueso inerte. Esto constituye a un secuestro. Llamamos secuestro a un fragmento óseo necrótico separado del hueso viable y este puede albergar en su interior un microorganismo que puede funcionar como un nido que provoca infecciones crónicas, por lo cual es vital remover este secuestro de una forma quirúrgica. Al hueso viable o de deformaciones que rodea el hueso necrótico lo vamos a llamar involucro. Este foco infeccioso va a buscar un sitio para drenar materiales purulentos y necróticos hacia el exterior, por lo cual el involucro genera una apertura en el hueso, lo cual vamos a llamar cloaca. Cuando este trayecto drena desde el sitio de la infección hacia el exterior de la piel y tejidos blandos, lo vamos a llamar fístula o tracto sinusal. Tenemos otros términos que podemos observar en la osteomielitis subaguda con diseminación hematógena. Este tipo de lesiones, como podemos apreciar, son lesiones radiológico no agresivas, de aspecto geográfico, con una zona de transición estrecha y bordes escleróticos. Corresponde al acceso de Brody, que básicamente son focos purulentos intraóseos. La osteomielitis hematógena corresponde al 85% de los casos y la mayoría se dan en pacientes menores de 7 años. En las infecciones óseas con diseminaciones hematógenas, la metáfisis de los huesos largos son los sitios más afectados. Esto debido a que la metáfisis de los huesos largos tiene un alto grado de vascularización. La localización de los focos infecciosos depende de la edad del paciente, debido a las variaciones anatómicas que tenemos en las regiones distales de los huesos largos. Esto se da por la presencia de cartílago de crecimiento o fisis. En los lactantes, la osteomielitis hematógena se localiza en la epífisis y en la metáfisis, debido a que tenemos capilares que comunican estas dos regiones atravesando los cartílagos de crecimiento. En los niños mayores, la infección se deposita principalmente en la metáfisis, debido a que los vasos no atraviesan los cartílagos de crecimiento. En regiones como el fémur, el húmero, los focos infecciosos se dirigen hacia los trocánteres. En los adultos ya está cerrado lo que son los cartílagos de crecimiento y los vasos alcanzan lo que es los cartílagos de crecimiento, generando los principales focos de depósitos infecciosos en las regiones epifisiarias, debido a que las epífisis son generalmente regiones intraarticulares. Método de diagnóstico de la osteomielitis. Tenemos la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, los ultrasonidos y la gammagrafía ósea. Radiografía simple. Es la técnica inicial en la valoración del paciente con sospecha de osteomielitis.
Este estudio nos permite evaluar signos indirectos como el aumento de partes blandas o atenuación de las líneas grasas, situadas entre los músculos a los 3 días de la infección. No surge el diagnóstico positivo, pero nunca descartarlo. Características radiográficas clave de la osteomielitis hematógena: cambios óseos no antes de los 7 a 14 días, destrucción de los huesos trabeculares, márgenes mal definidos con adelgazamiento cortical convexo, nuevas formaciones óseas periósticas, secuestro involucro detectable, cambios líticos o escleróticos mixtos en la etapa de reparación. Los signos específicos aparecen cerca del 50% del contenido mineral óseo. En esta radiografía tenemos un recién nacido de 25 días que presentó movimiento del hombro reducido en el 6º día de nacimiento. En el hueso proximal, a nivel de la metáfisis, se observa una lesión que no presentó reacciones del periósteo y puede surgir algún proceso de infección. En el lado derecho, observamos hinchazón de tejido blando y podemos ver presencias del contenido gaseoso de manera muy sutil a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano. Tomografía axial computarizada. Ofrece excelente reconstrucción multiplanar. Este estudio tiene un papel menor en los casos pediátricos debido a su alta exposición a la radiación. La exploración de tomografía axial computarizada en los adultos puede detectar exactamente la destrucción de los huesos trabecular cortical, la osificación perióstica, la esclerosis y el secuestro. Las inclusiones de gas y los niveles de fluidos grasosos en la cavidad medular son relativamente específicos para la osteomielitis. Los tejidos blandos circundantes muestran una obliteración en los planos grasos interpuestos debido al edema. Se debe tomar en cuenta que cuando hay un metal presente o cerca de la zona de la osteomielitis, hay una pérdida importante de la resolución de la imagen. Tenemos una tomografía axial computarizada en ventana ósea y en ventanas de partes blandas. Este es el caso de una mujer de 45 años de edad con antecedentes diabéticos y abuso de droga, y se le realizó el diagnóstico de la osteomielitis de fémur izquierdo. Podemos apreciar un absceso que está debajo del periósteo y una erupción específicamente en la ventana ósea, y podemos ver la reacción del periósteo, y también se observa componentes de absceso de partes blandas. La resonancia magnética permite la detención precoz de la osteomielitis y la evaluación de la extensión de tejido desvitalizado. Se considera la técnica de imagen más útil para evaluar sospechas de osteomielitis, debido a su capacidad para demostrar los cambios en los contenidos de agua de la médula ósea, con una excelente definición estructural y espacial. La resonancia magnética es muy sensible para la detención de la osteomielitis del día 3 al 5 posterior a la infección. La sensibilidad de la resonancia magnética para el diagnóstico de la osteomielitis es cerca del 90%. Los ultrasonidos. El valor de los ultrasonidos en las osteomielitis agudas es inversamente proporcional a la edad del paciente. En los infantes, la fase temprana de la osteomielitis inicialmente marcada a la inflamación endematosa de los tejidos blandos más profundos. Esta seguida más tarde de un aspecto de colección líquida supraóstica fina de aproximadamente 2 milímetros. En los adultos, el ultrasonido solamente puede detectar la implicación de los tejidos blandos asociados. Puede detectar características de la osteomielitis a las 48 horas del inicio de la infección, mucho antes de lo que hace la radiografía convencional. También es capaz de localizar el sitio de la extensión de la infección. Este método además nos permite valorar la vascularización de las partes blandas de los pacientes con sospecha de pie diabético por medio del Doppler. La camografía ósea es el método de exploración utilizado en la medicina nuclear para obtener imágenes del sistema musculoesquelético. Estas son consecuencias de la fijación de un radiofármaco en el hueso, que conserva o tiene un aumento en la capacidad osteoblástica. Los estudios de la medicina nuclear pueden detectar la osteomielitis de 10 a 14 días, antes que los cambios sean visibles en la radiografía simple. En la camografía ósea con tendencia 1,29 se observa un aumento focal en la capacidad del marcador en el área con mayor
vascularización y actividades osteoblásticas del hueso. En algunas ocasiones, si la inflamación es muy importante y comprende un aporte vascular, la camografía ósea puede dar un falso negativo, viéndose como una imagen fría, al no captar el isótopo, principalmente en las primeras 48 horas, y no es útil en el diagnóstico de la osteomielitis neonatal. Si la camografía con tendencia 99 no es definitiva, se recomienda realizar una camografía con galio 67. Tenemos una imagen de los eventos consecutivos de una osteomielitis aguda. Entendiendo esto, será más sencillo el diagnóstico por imagen. En esta tenemos el foco metafisiario inicial. Después, las extensiones comienzan a generarse hacia lo que es la corteza. Ocurre en las penetraciones corticales generando una erosión del periósteo. Y después se empieza a generar las formaciones de engrosamiento óseo a lo que vamos a llamar involucro. Y por último, el foco metafisiario genera un espacio adicional con un involucro extendido. En la osteomielitis aguda, en términos generales, aquella cuyo proceso infeccioso y afectación ósea tiene una duración menor de 2 semanas. La osteomielitis aguda puede desarrollarse después de una bacteria, principalmente en niños y en adultos mayores, y su detención temprana es crucial dado que un retraso en el diagnóstico de solo 4 días es un factor de riesgo para secuelas a largo plazo. Aquí tenemos una radiografía hematógena aguda, en la presencia de esta región radiolúcida en lo que es la medular, y que se extiende hacia lo que es la cortical, erosionándola por completo.